Bienvenidos a Reflexiones de la Doña. Hoy les traigo refranes llenos de sabiduría y enseñanzas. ¿Listos para descubrirlos? Acompáñenme. A río revuelto, ganancia de pescadores. Este refrán es una de esas expresiones que ha perdurado a lo largo del tiempo, no solo por su valor metafórico, sino también por su aplicabilidad en múltiples contextos de la vida social, política y económica. Su interpretación más básica remite a la idea de que, cuando existe confusión, desorden o crisis, ciertas personas encuentran oportunidades para beneficiarse a costa de ese caos. El río revuelto simboliza ese estado de alteración o tumulto. Los pescadores, en cambio, representan a quienes están atentos, astutos y dispuestos a sacar ventaja en esos momentos. Este refrán parte de una observación natural. Cuando las aguas de un río están tranquilas, es más difícil para el pescador ocultar su presencia y engañar al pez. Pero cuando las aguas están turbias y revueltas, los peces están desorientados, menos precavidos, y es más fácil atraparlos. En su aplicación social, el dicho describe aquellas situaciones donde los oportunistas se aprovechan del desconcierto ajeno para obtener beneficios propios. Desde una perspectiva crítica, este refrán denuncia un tipo de comportamiento poco ético que se presenta tanto en lo personal como en lo colectivo. En momentos de crisis económica, política o incluso emocional, hay quienes, en lugar de aportar soluciones, buscan sacar provecho de la desgracia ajena. También puede interpretarse de forma neutral o incluso positiva si se considera la capacidad de adaptación y aprovechamiento de oportunidades en tiempos difíciles. Así, el refrán no solo ilustra una verdad social, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra conducta frente al caos y la inestabilidad. Para ponerlo en contexto, veamos un caso de crisis política y corrupción encubierta. Corría el año 2020 en un país de América Latina, uno de tantos que venía arrastrando una deuda pública creciente, un sistema de salud debilitado y una clase política con baja credibilidad ante la población. La llegada de la pandemia de COVID-19 vino como un vendaval inesperado que trastocó todos los niveles de la sociedad. Las autoridades, enfrentadas a un enemigo invisible, tomaron medidas de emergencia, declararon el estado de excepción, suspendieron procesos administrativos regulares y permitieron compras rápidas y directas, sin licitaciones, para dotar al sistema de salud con lo necesario. Fue en ese río revuelto donde aparecieron los pescadores. Empresarios que antes no figuraban en el sector salud, de la noche a la mañana se convirtieron en proveedores de mascarillas, guantes, ventiladores y pruebas rápidas. Aprovecharon la urgencia y la falta de controles para inflar precios, alterar facturas y obtener contratos millonarios sin competir legalmente. En poco tiempo, se destaparon casos de corrupción que mostraban cómo personas sin experiencia en temas sanitarios vendían mascarillas a precios 10 veces superiores a su valor en el mercado. Algunos políticos también aprovecharon la situación. Utilizaron los fondos de emergencia para consolidar su imagen, entregar ayudas en nombre propio y hacer campaña disfrazada de solidaridad. Incluso hubo quienes distribuyeron kits alimenticios con productos de baja calidad, embolsándose la diferencia. En medio del caos, el desorden y el miedo generalizado, la fiscalización era mínima. El país entero estaba concentrado en sobrevivir, mientras algunos pocos se enriquecían. La población, afectada emocional y económicamente, no reaccionó de inmediato. Era difícil ver con claridad cuando todo era incertidumbre. Pero poco a poco, las investigaciones periodísticas y las auditorías comenzaron a destapar el fondo del río. Las aguas, aunque lentamente, empezaron a calmarse, y fue entonces cuando se visibilizó todo lo que se había ocultado. Este caso refleja con claridad cómo en situaciones caóticas, los oportunistas, los pescadores, se benefician del desorden, dejando en evidencia la profundidad de este refrán. El refrán a río revuelto, ganancia de pescadores funciona como una advertencia permanente. En la vida cotidiana, en el ámbito político, económico o personal, hay momentos en los que las circunstancias se tornan confusas o turbulentas.
Es entonces cuando debemos estar más alertas, no solo para no ser víctimas de la manipulación o el abuso, sino también para no caer en la tentación de convertirnos en esos pescadores que se aprovechan de la desgracia ajena. Desde un enfoque ético, este refrán plantea una pregunta profunda: ¿qué hacemos cuando el entorno se descompone? ¿Nos aprovechamos de la situación para obtener beneficios personales? ¿O intentamos restaurar el orden, ayudar a quienes lo necesitan y actuar con integridad? También invita a cuestionar el rol del espectador pasivo. En sociedades donde la indiferencia frente al oportunismo se normaliza, los ríos permanecerán revueltos por más tiempo. La responsabilidad colectiva es clave para desenmascarar al que pesca en aguas turbias y evitar que su ganancia sea a costa del bien común. Sin embargo, no todo en este refrán debe interpretarse con una carga negativa. Hay una lectura alternativa y positiva: la capacidad de encontrar oportunidades en medio del caos. La diferencia radica en la ética de las acciones. Aprovechar una coyuntura difícil para innovar, ayudar o crecer sin dañar a otros también puede ser una forma legítima de pescar en aguas revueltas. En tiempos convulsos, la astucia y la inteligencia no deben confundirse con el engaño o el abuso. Ser resilientes, creativos y oportunos en medio de la crisis es válido y hasta necesario. Lo condenable es aprovechar el desconcierto ajeno para sacar ventaja de manera fraudulenta o inmoral. Finalmente, este refrán tiene una vigencia particular en nuestra era digital, donde la sobreinformación, las crisis simultáneas y los conflictos globales generan una constante revuelta en las aguas del mundo. Hoy más que nunca, los pescadores están al acecho. Pero también hay ciudadanos conscientes, críticos y solidarios que pueden actuar como guardianes del río, buscando claridad en lugar de confusión. Que este refrán nos sirva, entonces, como un llamado a la vigilancia, la ética y la acción responsable. Que seamos conscientes del río, pero también de los pescadores que lo habitan. Y que, cuando las aguas se revuelvan, sepamos cómo actuar, no para lucrar del caos, sino para restablecer el equilibrio. Donde manda capitán, no manda marinero. Este refrán tiene raíces náuticas, pero su aplicación trasciende lo marítimo para instalarse en todo ámbito donde exista una estructura jerárquica. La expresión deja en claro que en toda organización, institución o grupo humano donde se establecen roles y niveles de autoridad, la última palabra la tiene quien ocupa el puesto de mayor responsabilidad. El capitán, símbolo de liderazgo y control, representa a la figura de autoridad máxima, mientras que el marinero encarna al subordinado que, aunque tenga experiencia o una visión distinta, debe acatar las órdenes del primero. La frase, por tanto, subraya la idea de obediencia y respeto a la jerarquía. Este refrán también pone sobre la mesa un aspecto inevitable de las relaciones humanas: no siempre es posible tomar decisiones colectivas o igualitarias, especialmente en situaciones que requieren dirección, control y ejecución rápida. Por eso, en un barco, como en una empresa, un gobierno o una familia, alguien debe asumir el liderazgo y los demás deben colaborar con ese rumbo, incluso si no lo comparten totalmente. Ahora bien, el refrán puede interpretarse de dos formas principales. Positivamente, cuando se considera que una autoridad clara garantiza el orden, la eficacia y la responsabilidad en los resultados. O negativamente, cuando se usa para imponer autoridad autoritaria o arbitraria, anulando voces importantes y ahogando el pensamiento crítico. Por tanto, aunque el refrán parte de una lógica de organización jerárquica, también invita a reflexionar sobre los límites del poder, el valor de la opinión de los subordinados, y el equilibrio entre autoridad y colaboración. Veamos el caso de una crisis empresarial en una cadena de hoteles que enfrentó una profunda crisis de reputación por una serie de intoxicaciones alimenticias que afectaron a decenas de turistas en distintos complejos de la firma. La noticia se viralizó a nivel internacional, y en pocos días comenzaron a cancelarse reservas, afectando la ocupación en toda la red. El comité directivo convocó una reunión urgente con los gerentes de cada hotel y con un equipo externo de comunicación y manejo de crisis.
La propuesta general, sugerida por los asesores externos y respaldada por varios gerentes, era emitir un comunicado oficial asumiendo la situación, pidiendo disculpas públicas, y mostrando las medidas sanitarias tomadas para evitar futuras ocurrencias. La idea era transparente, estratégica y alineada con las mejores prácticas internacionales en manejo de crisis. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la empresa, quien tenía una trayectoria de décadas en el negocio y un carácter autoritario, rechazó tajantemente la propuesta. Para él, aceptar públicamente el problema era mostrar debilidad y dañar la marca irreversiblemente. Su orden fue tajante: aquí no se publica nada. No se habla con medios. El que filtre información será despedido. En ese instante, quedó claro que donde manda capitán, no manda marinero. A pesar del desacuerdo y de los argumentos sólidos en contra de la decisión, nadie más tuvo voz ni voto. La orden del presidente fue ejecutada, y la empresa optó por el silencio institucional. Sin embargo, en las semanas siguientes, ese silencio fue interpretado por la prensa y por los turistas como falta de responsabilidad, ocultamiento e indiferencia. Las críticas se intensificaron y varios medios internacionales comenzaron a hablar de la empresa como un peligro para el turismo. Las cancelaciones se multiplicaron, las demandas legales comenzaron a llegar, y el daño reputacional fue mucho mayor que el que podría haber ocurrido si se hubiese manejado con transparencia desde el inicio. La empresa debió cerrar temporalmente 3 de sus hoteles más importantes y, posteriormente, se vio obligada a vender parte de sus activos. Aquel presidente renunció 2 años más tarde, en medio de una reestructuración interna, y entre los comentarios de muchos empleados resonaba siempre esta frase: todos lo vimos venir, pero donde manda capitán, no manda marinero. Este caso muestra cómo, si bien la figura del líder es necesaria, la concentración del poder y la exclusión de otras voces puede llevar a decisiones erróneas y consecuencias graves. El refrán donde manda capitán, no manda marinero es profundamente útil como espejo para analizar las estructuras de poder y toma de decisiones en distintos ámbitos de la vida. Nos recuerda que, para bien o para mal, toda organización requiere líderes que asuman responsabilidades y conduzcan el rumbo colectivo. Sin alguien que tome decisiones, especialmente en momentos de crisis, se corre el riesgo de parálisis, confusión y desorganización. Sin embargo, el refrán también nos obliga a examinar los límites del poder y la necesidad de apertura al diálogo. Un buen capitán no ignora a sus marineros, los escucha, los valora y toma decisiones considerando su experiencia. La autoridad que no escucha, que impone sin razonar, se vuelve autoritarismo. En la historia, hay múltiples ejemplos de líderes que fracasaron por no oír a quienes estaban más cerca del problema. Desde emperadores que ignoraron a sus generales, hasta directores de empresas que desestimaron advertencias internas, el exceso de poder aislado ha sido una constante en grandes colapsos humanos. Por tanto, la enseñanza que ofrece este refrán no debe ser la del sometimiento ciego, sino la del reconocimiento de que en todo grupo humano debe haber un balance entre autoridad y cooperación. El marinero, aunque no tenga el mando, es quien conoce el mar, las velas, el viento, y puede anticipar tormentas. El capitán que ignora eso, corre el riesgo de hundir el barco. En contextos educativos, por ejemplo, un director de escuela no puede avanzar sin escuchar a los docentes. En una familia, un padre o madre autoritario termina por alejar emocionalmente a sus hijos. En una nación, un presidente que silencia a los ciudadanos y reprime la disidencia pierde legitimidad y hunde el tejido social. Por eso, aunque el refrán es claro en su mensaje de respeto a la jerarquía, también debe ser reinterpretado a la luz de valores como la democracia, la colaboración y la humildad del liderazgo. Un líder sabio no impone, sino que guía, no silencia, sino que escucha. Porque al final, hasta el mejor capitán necesita de sus marineros para llegar a puerto seguro. En definitiva, este refrán nos recuerda que liderar no es dominar, sino asumir con responsabilidad la dirección, siempre considerando a quienes caminan a nuestro lado. Un barco no navega solo por tener un capitán,
navega porque hay una tripulación comprometida, experta y escuchada. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Esta frase forma parte de la sabiduría popular de origen español y latinoamericano, y ha sido transmitido de generación en generación como una lección sobre gratitud y humildad. La frase proviene del mundo ecuestre, donde la edad y estado de salud de un caballo se determinan observando sus dientes, específicamente los colmillos. En ese contexto, si alguien obsequia un caballo, revisarle los colmillos sería una forma de poner en duda el valor del regalo o de mostrarse desagradecido. En términos prácticos, el refrán nos enseña a aceptar con agradecimiento lo que se nos da gratuitamente, sin criticar ni evaluar el regalo como si fuera una transacción comercial. El foco está en el gesto del donante, no en la perfección del objeto recibido. Criticar o despreciar lo que se nos ha dado sin interés alguno puede considerarse un acto de ingratitud o arrogancia. Esta enseñanza se aplica en múltiples escenarios de la vida diaria, desde los obsequios físicos como ropa, libros o comida, hasta ayudas, favores, consejos o palabras de aliento. Cada vez que recibimos algo de forma desinteresada, el valor simbólico del acto debe superar cualquier juicio superficial sobre la calidad del bien recibido. Además, este refrán funciona también como advertencia contra la costumbre de siempre exigir más, de convertir la gratitud en reclamo, o de tener una mirada utilitaria y materialista sobre la vida. En tiempos de inmediatez y consumo, donde muchas personas miden todo en función de su valor económico, esta frase recuerda el poder del gesto humano por encima del objeto mismo. Pero como todo refrán, también puede ser reinterpretado con matices. En algunos casos, aceptar algo sin observarlo puede traer consecuencias indeseadas, y por eso, aunque la gratitud es central, no implica ceguera o conformismo absoluto. Por tanto, la sabiduría de este dicho reside en saber cuándo aplicarlo con sinceridad y cuándo usar el criterio para evaluar las implicaciones de lo que se nos da. Para ilustrarlo mejor veamos el siguiente caso. Camila era una joven brillante de una comunidad rural de la región norte de República Dominicana. Había terminado el bachillerato con altas calificaciones, pero su familia no tenía los recursos económicos para costearle estudios universitarios en la capital. Durante meses, ayudó en el colmado de su madre y ofrecía tutorías a niños del barrio mientras esperaba alguna oportunidad. Un día, su antiguo director de liceo, el profesor Rafael, la contactó con una noticia inesperada. Una fundación internacional que financiaba carreras técnicas ofrecía una beca parcial para estudiar administración turística. La beca incluía matrícula, acceso a una residencia estudiantil y alimentación básica, pero no cubría libros ni transporte urbano. Camila se mostró inicialmente agradecida, pero cuando revisó los detalles con su familia, comenzaron las dudas. Su madre opinó que era una buena oportunidad, pero Camila decía, esa carrera no me gusta tanto. Además, ¿por qué no dan becas completas y si mejor esperamos otra más acorde a lo que quiero estudiar? El director Rafael, con calma, le dijo, Camila, a veces uno empieza por lo que se puede. Lo perfecto puede tardar. Pero esta es una puerta abierta. Recuerda el refrán, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Después de varios días de reflexión, Camila decidió aceptar la beca. Se trasladó a la capital y comenzó sus estudios con ciertas incomodidades, pero con esfuerzo y disciplina. En segundo año, logró cambiar de carrera hacia negocios internacionales, gracias a su buen desempeño. Terminó graduándose con honores y fue contratada por una empresa que valoró su resiliencia. Años después, ella misma ofrecía charlas motivacionales y compartía su historia, siempre mencionando, yo quería estudiar otra cosa, en otra universidad, pero ese caballo regalado me llevó más lejos de lo que imaginé. Este caso ilustra cómo valorar lo que se recibe, aunque no sea perfecto, puede ser el inicio de caminos transformadores. La gratitud abre puertas que la exigencia cierra. El refrán a caballo regalado no se le mira el colmillo es un recordatorio permanente de que la gratitud y el reconocimiento sincero tienen más valor que la crítica o la inconformidad constante.
Vivimos en una época en que muchas personas, sobre todo en entornos de consumo acelerado, esperan siempre lo mejor, lo más nuevo, lo más costoso. Bajo esa lógica, lo que se da gratuitamente es a veces visto con desdén, como si lo gratuito fuera sinónimo de poco valioso. Sin embargo, este refrán nos invita a romper con esa mirada utilitaria. Nos llama a apreciar el gesto, el esfuerzo y el amor detrás de cada regalo o ayuda. Cuando alguien nos da algo, ya sea un objeto, un tiempo, una palabra, una mano, lo mínimo que podemos hacer es recibirlo con humildad y agradecimiento. Cuestionar la calidad, la marca, o la utilidad del obsequio revela más sobre nuestra actitud que sobre el regalo mismo. En la vida cotidiana, este refrán puede aplicarse en miles de formas. Un amigo que nos presta su coche, aunque no sea último modelo. Una vecina que nos ofrece comida, aunque no sea nuestro plato favorito. Un maestro que nos dedica tiempo fuera de clases, aunque no sea el más carismático. En todos esos casos, lo esencial es reconocer el valor de lo recibido por encima de sus imperfecciones. Por otro lado, esta enseñanza también tiene implicaciones profundas en el ámbito emocional. Hay personas que nos ofrecen su cariño, su compañía, su apoyo incondicional, aunque no lo hagan de manera perfecta o constante. Si esperamos que todo sea impecable para valorar a los demás, nunca seremos capaces de reconocer lo que de verdad importa. Ahora bien, como toda enseñanza popular, también tiene su contraparte crítica. Aceptar algo sin evaluarlo no debe convertirnos en conformistas ciegos o ingenuos. En algunas circunstancias, puede ser necesario revisar lo que se nos ofrece, por ejemplo, si lo que nos regalan tiene condiciones ocultas, daña nuestra dignidad o compromete nuestra libertad. En esos casos, es legítimo mirar el colmillo, aunque el caballo sea regalado. La clave está en el equilibrio, gratitud sin ceguera y criterio sin arrogancia. Saber aceptar con alegría lo que la vida o los demás nos ofrecen, pero también con inteligencia, respeto y dignidad. En definitiva, este refrán nos invita a practicar una forma de gratitud que va más allá de lo material. Nos enseña que, al final del día, todo regalo lleva consigo un gesto humano, y todo gesto humano merece reconocimiento. Aprender a valorar los detalles, los esfuerzos ajenos y los actos de generosidad, aunque no sean perfectos, nos hace mejores personas y más conscientes de nuestra humanidad compartida. Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas de estas reflexiones? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete para más reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la sabiduría popular.